Primera de Reyes 8:39 dice así: Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Para esta mañana ha sido necesario exponer el evangelio que nos lleva a recordar aquellos momentos en los cuales nuestras vidas un día estaban alejadas de Dios, pero por el conocimiento de este, glorificamos y alabamos el nombre de Cristo. Entonces, lo más interesante aquí, ¿cuál es? Que nos da a conocer que dice el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el momento en el cual nosotros debemos o necesitamos de un arrepentimiento. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras alegrías, Dios conoce nuestras necesidades, nuestros pesares. Y con esto podemos ver que ¿quién es el único que nuestro corazón? Entonces Dios en su momento nos dio a conocer a su amado Hijo y que en nuestro corazón pudiese habitar esa persona amada. Y pensando en esto, hermanos, vamos a, como una breve introducción, vamos a ver acerca de unas verdades bíblicas para el corazón del hombre, unas verdades bíblicas que se encuentran en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Vamos a meditar unos versículos que están en él. Y entonces, Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Dice así. Como título, los que tenemos la versión en Reina Valera, dice así: el camino de Dios es justo. Entonces nos vamos a ver. Y quiero, hermanos, que cada vez que vamos a leer este fragmentos o esta porción de la Biblia, meditemos en qué libro se está relacionando con estos mensajes, con estos versículos. ¿Qué libro del Nuevo Testamento se relaciona? Y vamos a darnos cuenta que Dios en su infinita sabiduría nos lleva a pensar en la necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón. Dice así: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará, ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia,
vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos, el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, hiciere según el derecho la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Entonces, miramos unas verdades bíblicas que aparecen aquí en este versículo. Dice así. Empezamos. ¿Cómo inicia Ezequiel capítulo 33, versículo 10? Con una pregunta. Esa pregunta dice, ¿cómo pues viviremos? Todo ser humano se trata de justificarse o se justifica a sí mismo, pensando que haciendo obras de bien va a lograr tener la salvación o va a lograr tener el perdón de Dios. Y vemos que en la mayoría de la Biblia esta pregunta más o menos se relaciona a un ejemplo. Si vamos a aquel joven que se relaciona con nuestro Señor Jesucristo, dice, yo he guardado esto desde mi juventud, o hace todos los bienes, dice, ¿qué, maestro, qué haré para heredar la vida eterna? Entonces miramos, y esa siempre ha sido la inquietud del ser humano, o ese es el corazón del ser humano, heredar la vida eterna. Acá la relaciona, ¿cómo pues viviremos? Si nosotros hemos hecho lo malo, ¿cómo viviremos? Si nosotros estamos apartados del Señor, si nosotros estamos siendo, se puede decir, estamos lejos de la salvación, ¿cómo pues viviremos? La respuesta está en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Entonces, ¿cómo pues viviremos? Recibir a Cristo. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice, Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Y le hace una súplica a Dios al pueblo de Israel. Volveos, volveos. Deje el impío su mal camino. Pero de pronto, si hay aquí un amigo que nos está acompañando, dice, ¿cómo así mi mal camino? Si de pronto es casado, le soy fiel a mi esposa, yo cumplo con todos los deberes, yo no hago mal a nadie, yo soy un buen vecino, yo doy buen testimonio, pero quiero recordarle, amigo, que nosotros, en Romanos 3, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios está diciendo eso, no hay ni siquiera uno, no hay ningún hombre que pueda justificarse a sí mismo. Por eso en el versículo 11 de Ezequiel dice así, volveos de vuestros malos caminos, dice Dios, volveos. Como decíamos en tiempo atrás, hacer un giro de 160 grados, hacer un giro para llegar a Dios, hacer un giro, dejar mi vida pasada para llegar a Cristo, el autor de nuestra salvación. Y ahora vamos, si aparece una pregunta en este libro, también existe otra pregunta en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice así. El contexto, ustedes ya saben. Pablo está encarcelado en Filipos. ¿Y él qué hace? Él estaba en la noche cantando y adorando a Dios con himnos y de repente sucede un terremoto y dice el contexto, por tiempo no lo decimos, el contexto dice que las puertas de todas
de la cárcel, perdón, de todas las cárceles, se abrieron. Y este carcelero, de ver que que las puertas se abrieron porque era una condena romana, que un soldado, si dejaba dar libertad o que se escape un preso, lo mataban inmediatamente. Entonces él, de ver esto, desenvaina su espada y trata de cobrar su justicia por su propio medio, quitarse la vida. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo? Él le dice, tranquilo, no te preocupes, vuelve tu espada a la vaina porque todos estamos aquí. Y él, puesto en rodillas, hace esta pregunta, dice así, versículo 30, y sacándolos, o sea, ya cuando sale Pablo y Silas, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero de pronto actuaba mal, de pronto no cometía justicia, sino injusticia. Pero al ver este momento de su vida tan importante en la cual dependía de su vida, él podría quitársela para decir, no, prefiero que mis gobernantes me la quiten, sino que yo mismo. ¿Qué hace él? Inclina su corazón delante del Señor. Hace un cambio en su vida. Ya no aquel carcelero orgulloso, aquel carcelero que tenía toda la potestad, todo el dominio, que dependían vidas de él, sino que ahora él depende su vida de las manos de Dios. Y por eso hace esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la respuesta. Más tarde, en el versículo 32, ahí el apóstol Pablo le da esa respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces podemos ver que en las dos circunstancias, ¿cómo pues viviremos? Dice en Ezequiel. Dios le da la respuesta, volveos, dejad vuestros malos caminos. En Hechos, la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor da la respuesta, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros sin Cristo no somos nada. Nosotros sin Cristo no podemos llegar a Dios. Nuestras obras, como lo dice en Ezequiel, hacemos obras malas, nuestro corazón está inclinado solamente al mal. No hay forma de vivir. En el Nuevo Testamento, en Efesios 2 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, sin Cristo, son como lo dice en su palabra, son como trapos de inmundicia. Son como algo despreciable para Dios. Podemos hacer las obras que queramos, las donaciones que queramos, podemos, mejor dicho, ser misericordiosos con todos, pero sin Cristo, eso no ayuda en nada. Ahora, querido hermano que nos escucha, agradezcamos a Dios porque un día Dios nos habló a nuestro corazón y nos hizo ver cuán importantes somos para Él, cuán importantes somos, porque envió a su Hijo por amor a nosotros, no por amor a su Hijo, sino por amor a nosotros. ¿Qué padre quiere que su Hijo se sacrifique o que muera para justificar a un desconocido? Yo creo que los que son padres de familia aquí, ninguno va a querer que su hijo muera por otra persona. Antes bien, Dios hizo eso. Dios dejó de lo más preciado que él tenía, que era su hijo, para amar, por amor a nosotros. Entonces ahí vienen las dos, una pregunta, una respuesta. Una pregunta en el Antiguo Testamento, una respuesta en el Antiguo. Una pregunta en el Nuevo Testamento, la respuesta que Dios da a cada persona. Ahora vamos a ver Ezequiel capítulo, volvemos, Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, vamos a leer los versículos 12 y 13. Ezequiel 33, 12 y 13. Dice así.
Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo. El día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Seguimos con el versículo 13. Y cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus cosas, todas sus justicias, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Miren, todo lo que hacemos nosotros va a ser retribuido, como lo dice su palabra. El que siembra, cosecha. Si sembramos iniquidad, obviamente segaremos iniquidad. Y eso es lo que nos hace ver aquí en este contexto. ¿El resultado cuál es? El resultado de esto. Que ningún hombre puede justificarse por sus propias obras. Ese es el resultado de nuestra separación con Dios. Por más obras que hagamos, no seremos creídos justos, o Dios no nos considera justos. En Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ni siquiera uno, lo dicen Romanos, no hay justo ni a uno. Dios dice, por cuanto todos, no dice algunos, sino todos pecaron. Ese todo nos lleva o nos recuerda atrás. Nos lleva a pensar en Adán y Eva cuando desobedecieron. El pecado trae como consecuencia la muerte. Y aquí está la verdad escrita en su palabra, en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí vemos un triste panorama, no podemos hacer nada. Como seres humanos, no podemos hacer nada. La única respuesta que hay aquí es, como lo dicen Hechos, cree en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, dejad vuestros malos caminos y volveos a Dios. Entonces vemos aquí los dos contextos. Ahora vamos, Ezequiel capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice así: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Una condición que pone Dios, una condición aquí. Dios les habla al pueblo de Israel, les da una condición para volverse a Dios. ¿Cuál es? Dejar sus malos caminos. Dejar esa vida de iniquidad, esa vida de separación ante Dios. Esa es la condición que pide Dios. La única condición, que se arrepientan. Eso es lo que pide Dios. Hacer un giro de 180 grados. Si voy si voy derecho al pecado, ¿qué me pide Dios? Que gire mi vida y que me regrese hacia el camino verdadero. Los dos caminos, los dos destinos que Dios tiene preparado y está escrito en su palabra. ¿Hacia dónde queremos ir? Es el resultado de nuestra vida. Nosotros nos vemos en el centro y esos dos caminos están el uno a nuestra derecha y el otro a nuestra izquierda. ¿Por cuál decidimos? Dios no nos va a decir por este. No, Dios nos da un libre albedrío para escoger cuál es nuestro destino, si la condenación o la vida eterna. Vamos a Romanos
6 del 20 al 23. Dice así. Vamos a leer Romanos 6 del 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿el resultado cuál es? En el Antiguo Testamento, dejar nuestros malos caminos, seguir a Dios. En el Nuevo Testamento, aceptar el regalo divino. La paga del pecado es muerte. Ese es el resultado. Sin Cristo, la condenación. Más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Se borra todos nuestros pecados. Como lo dice su palabra, si fueran tus pecados como la grana, como blanca nieve, serán emblanquecidos. Mire el resultado, eso está en Isaías. Dios en su palabra da todo el conocimiento de él. Nos hace ver cuál es el plan de Dios para nosotros, cuál es esa obra bendita de Cristo en la cruz del Calvario y el resultado que produce en ella. Y eso es lo que Dios nos ha permitido en el día de hoy, recordar esa obra perfecta, esa obra que sin Cristo nosotros, nuestro destino está en la condenación, pero con Él gozamos de la vida eterna. Y por último, de Ezequiel capítulo 33, del 16 al 20, nos habla acerca del perdón de Dios con la persona que deja su mal camino. Ya lo hemos leído. Por tiempo no lo volvemos a decir. Dios siempre dice, si el hombre dejare su mal vivir, ciertamente vivirá. Dios condiciona. El hombre en Ezequiel hace una pregunta. ¿Cómo pues viviremos? Dios ya les dice, así es la forma de vivir. Así es la forma que van a alcanzar perdón en mí, dejando sus malos caminos y viniéndose a mí. En el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la dádiva de Cristo, más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, por Él seremos salvos de la ira venidera. Entonces mire cómo vamos encontrando un contexto. Querido amigo, es su decisión. Querido amigo, es su voluntad, es Dios le da ese privilegio de dar a conocer ese mensaje que llegará a su alma. Le recuerdo, sin Cristo usted no es nada. Sin Cristo no puede llegar al cielo. Él es el único camino, como lo dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una verdad que está escrita en su palabra. Dios le dice que el único camino para llegar a Dios es aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y por último, en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, dice así, 2 de Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Querido amigo, si quiere aceptar a Cristo, mire cuál es el privilegio que Dios le da, que sus cosas viejas pasaron. Dios ya no toma en cuenta sus pecados, Dios ya no le da a conocer su pasado, no le está recriminando, solamente acepta a Cristo y Dios le dará una nueva vida que es en Cristo Jesús. Como lo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Creer nomás es lo que pide el Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios le ayude a tomar una decisión que está a beneficio de usted, no a beneficio de nosotros, sino a beneficio de usted. ¿Por qué? Porque un futuro no va a ser condenado. En un futuro Dios no le va a tomar en cuenta. No va a ser no va a ser llamado a juicio por sus obras malas. Más bien, será compadecido ante el tribunal de Cristo por todas las cosas hermosas, bellas que ha hecho por él. ¿Y la conclusión de todo esto cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, ojo, todo aquel, no todos, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, que el Señor bendiga su palabra.